Ya está grabando. Ya está grabando. Entonces decíamos que el tema que vamos a ver el día de hoy, que vamos a meditar, es una pregunta, y la pregunta es, ¿se puede ver a Dios? Esa es la pregunta que vamos a meditar. Entonces les invito a que vayamos, tomemos nuestras escrituras y vayamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9. Se los voy a colocar en la pantalla. Como van a ser varios versículos que vamos a tocar en esta ocasión, me voy a ir un poquito rápido a la hora de colocar los textos en la pantalla. Dice Génesis capítulo 3, versículo 9, y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Aquí vemos que existe una comunicación verbal entre Dios y el hombre, en este caso Adán, y pues alguien pudiera pensar que Adán veía a Dios, aunque este pasaje no lo menciona, solamente menciona que oí la voz en el huerto y tuve miedo. Pero estos pasajes eh, nos hacen ver que entre Dios y el hombre pues existía una comunicación. Y aunque este pasaje no es claro si Adán veía a Dios o no lo veía, pues alguien pudiera pensar que si Dios hablaba con él, pues entonces Adán lo veía. Pero en este momento este pasaje no nos es claro, no nos dice si él lo veía. Vaya, eh, nosotros vamos a ver varios pasajes y de ellos vamos a hacer conclusiones. La misma escritura nos va a llevar a que formemos una conclusión. Pero voy a ir tomando estos pasajes para que ustedes vayan viendo que hay algunos que al ver estos pasajes inmediatamente dicen es que Adán sí lo tenía que ver porque estaba hablando con él. Pero el pasaje no nos dice eso, solamente nos dice que oía la voz, que oía la voz y Adán le contestaba. Vamos ahora a Génesis capítulo 4, versículo 9. Dice así, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió, no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Caín eh, mató a Abel, su hermano, eran hijos de Adán y Eva, y aquí se ve que Dios pues sigue teniendo comunicación, no solamente como la que tenía con Adán, sino la tiene ahora con la descendencia de Adán. Y dice el versículo 10, y él le dijo, Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Nuevamente se ve una comunicación entre el hombre y Dios, pero no se nos declara en la Biblia si lo veían físicamente. No se dice, hasta estos momentos, no se menciona en la Escritura. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 13. Génesis 6:13 dice así. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. En el tiempo de Noé, dice la Biblia que había ya crecido la maldad en el hombre. Dios dice, pues voy a destruir la tierra, voy a destruir al hombre eh, que habita en ella y a los seres que he creado. Pero le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. La iba a impermeabilizar.
Y esta arca es porque, aunque Dios iba a destruir la tierra, dice el versículo 17, y yo he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda la carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí podemos ver que Dios sigue hablando con el hombre, sigue teniendo una comunicación, pero los pasajes nunca nos dicen que el hombre veía físicamente a Dios, escuchaba su voz, había una comunicación, pero estos pasajes no nos aclaran, no nos dicen si el hombre veía físicamente a Dios. Vamos ahora al libro de Génesis capítulo 12, versículo 7. Génesis 12, 7. Como les mencioné, ahora estoy utilizando los textos que ya previamente se han grabado, y ya solamente estoy yendo de una manera más rápida a ellos, porque la cantidad de pasajes que vamos a ver, pues sí son más de lo normal, y es necesario pues ir a esos pasajes en forma más rápida. Dice Génesis capítulo 12, versículo 7, y apareció Jehová a Abraham. Vamos a hablar de otro hombre con el cual Dios habló, pero aquí la palabra que se utiliza en la escritura dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí Abraham un altar a Jehová que le había aparecido. Esta palabra aparecido, cuando la vemos en nuestra escritura, pues alguien inmediatamente puede pensar que se le apareció de una manera física. Ya la palabra empieza como que a indicar que pues antes no tenía contacto con él, y de repente ahora sí tiene contacto, y nosotros cuando algo de repente lo vemos, pues podemos utilizar esta frase, se me apareció algo. Es decir, algo que no veíamos, de repente lo vemos y podemos llegar a utilizar esta frase. Vamos a ver qué nos dice en el Nuevo Testamento sobre esta parte, hablando de Abraham. Dice Hechos capítulo 7, versículo 2. Y él dijo, varones, hermanos, está hablando Esteban, y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, está hablando del pasado, está citando el Antiguo Testamento, y dice, estando en Mesopotamia antes que morase en Charán. Y fíjense que nuevamente vuelve a utilizar la palabra apareció. Dice, el Dios de la gloria apareció. Entonces alguien pudiera decir, bueno, entonces el hombre, si dice se le apareció, pues alguien puede pensar que fue físicamente, y pensar que entonces sí se puede ver a Dios. Acuérdense que el título del tema es ¿se puede ver a Dios? Es una pregunta. Y vamos por medio de la escritura, a contestarla. Para ello estamos tocando todos estos pasajes y ir viendo si realmente aquí nos habla de una aparición física o no. Así es que vamos a ir tomando en cuenta estas palabras y vamos a ver cómo se utilizan en la Biblia. Dice el libro de Lucas capítulo 1, para entender un poquito la frase se le apareció. Había un sacerdote llamado Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista, y él, estando oficiando en el templo, dice Lucas capítulo 1, versículo 11, y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Entonces, cuando él estaba oficiando en el templo, pues llega un momento en el que él entra al lugar santo donde estaba el altar del incienso, y dice que estando realizando
la labor de poner perfume en ese altar, se le aparece un ángel del Señor puesto en pie. Y entendemos por esta frase que de repente él no lo veía y de repente lo vio. Entonces así a veces utilizamos la palabra se le apareció. Alguien pudiera pensar entonces, cuando se utilizaron los textos con Abraham, que dice que Jehová se le apareció, pues que alguien puede pensar que físicamente Abraham vio a Dios. Pero esto será así. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 17. Y antes de leerlo, voy a comentarles que el apóstol Pablo, yendo hacia Damasco, se le aparece una luz, y de esa luz lo ciega, y sale una voz que interactúa y habla con Pablo. Él queda ciego y se resguarda en la ciudad. Pasaron algunos días y lo visita Ananías, que era un profeta, era alguien enviado por Dios a visitarlo. Y dice Hechos 9:17, Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniendo las manos encima dijo, Saulo, así este era el nombre de Pablo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Posterior a esto, podemos ver en el versículo 18, dice, y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose fue bautizado. Pero aquí la palabra que se le apareció, pues realmente Pablo sí vio una luz que lo cegó a él, ¿sí? Entonces sí, algo interactuó con su vista, y él, como se menciona aquí, dice se le apareció Jesús. Aquí no está hablando de Dios, aquí dice que se le apareció Jesús, pero estamos aclarando un poquito cómo se utiliza la palabra aparecer. Muy bien, vamos a otro pasaje en Génesis capítulo ahora 26, y dice el versículo 2. Ahora este pasaje va a estar hablando, voy a leer desde el 1. Dice, y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que fue en los días de Abraham. Y fuese Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Entonces está hablando de el hijo de Abraham, Isaac. Y dice el versículo 2, y apareciósele Jehová y díjole, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y utiliza la misma frase que se utilizó con Abraham, y se le apareció Jehová. Y si nosotros a Jehová en estos pasajes lo identificamos como Dios, pues alguien pudiera pensar que físicamente tanto Abraham como Isaac pues vieron a Dios. Y si alguien pensara de esta manera, pues diría, pues ahí está, sí se le puede ver a Dios. Y hasta pensarían en verlo físicamente. Pero no nos vayamos, ahorita no saquemos conclusiones hasta ver más pasajes y ver qué dice la Escritura más sobre este tema. Así es que vamos a Génesis capítulo 28, versículo 10. Vamos ahora a hablar de otro personaje que es Jacob, el hijo de Isaac. Y salió Jacob de Berseba y fue a Harán. Y encontró un lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y acostóse en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera, que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba, versículo 13, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová,
él estaba soñando, Jacob, y sueña con una escalera, y dice que en el cielo estaba recargada la escalera y en la parte de abajo estaba recargada en la tierra. Entonces esta escalera estaba uniendo el cielo y la tierra. Y dice que en la parte de arriba de la escalera pues estaba Jehová. Y alguien puede, inmediatamente que ve este pasaje, dice, ya ve, él sí vio a Dios. Aunque sea en el sueño, pero lo vio. Entonces él ya sabe cómo es. ¿Será de esta manera? Vamos a seguir meditando en los pasajes y solitos los pasajes, bueno, la escritura nos va a ir diciendo si nuestras conclusiones son correctas o no. Vamos a Génesis capítulo 48, versículo 2. Y se hizo saber a Jacob era del que estábamos hablando, diciendo, he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y sentóse sobre la cama. Jacob estaba enfermo, pero sabiendo que su hijo lo venía a ver, él hace un esfuerzo y se sienta. Y dice el versículo 3, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Cuando dice me apareció en luz, no quiere decir que fue en forma de luz, sino que regresando a Génesis 28, versículo, vamos al ver. (18) Y levantóse Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y alzóla por título, y derramó sobre ella aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces, Dios se le había aparecido en luz, pero no que físicamente sea una luz, sino en la ciudad que antes se llamaba Luz, ¿sí? Ahí, dice Jacob, ahí se me apareció Dios. Miren, vayamos otra vez a Génesis 48:3. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Entonces Jacob vio a Dios. Estos pasajes que estamos viendo empiezan a hacernos pensar si el hombre interactúa con Dios y lo ve físicamente. Vamos a otro pasaje. Dice en Génesis capítulo 32, versículo 24. Vamos a regresar a hablar un poquito de Jacob otra vez. Y quedóse Jacob solo, él iba regresando a la tierra de donde se había alejado, pero ya regresó con familia, y dice, y quedóse Jacob solo, es decir, su familia se adelantó, él se queda en ese lugar, dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Es decir, le toca este varón el muslo y se le descoyunda, se le sale de su posición en lo que viene siendo la unión, y como una especie de deslocación, y dice, y el muslo de Jacob se descoyuntó mientras con él luchaba. Versículo 26. Y dijo, déjame que raye el alba. Y él dijo, Jacob, no te dejaré, si no me bendices. Entonces esta lucha, no crean que era matarse o algo por el estilo, no. Jacob no quería dejar ir a este varón
hasta que este varón lo bendijera. Este varón tan especial lo encontramos en el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 4. Dice, hablando de Jacob, y en el vientre tomó por el calcañar a su hermano. Jacob fue gemelo y nació en, en, en segundo lugar. Y con su fortaleza, dice, venció al ángel. Entonces el varón con el que luchó Jacob para obtener una bendición era un ángel. Dice, venció al ángel y prevaleció y lloró. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Entonces, Jacob, cuando lucha con este varón, sucede algo muy, muy especial que es bueno que nosotros tomemos en cuenta. Vamos a regresar a Génesis 32 y vamos ahora a Génesis 32, versículo 28. Bueno, versículo 27. Y él le dijo, el ángel, ya vimos que es un ángel, decía antes varón, pero pues era un ángel que tenía la figura de un varón. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? El ángel. Y él le respondió, Jacob. Y fíjense lo que le responde el ángel. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado, no dice con un ángel, ¿con quién dice? Con Dios. ¿Sí? Y cuando le dice esto ese ángel a Jacob, Jacob dice en el versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Fíjense cómo la narración nos dice que Jacob vio a un ángel, pero aquí peleó con un ángel, y el ángel le dice, ¿has peleado con Dios? ¿Será que ese ángel era Dios? Porque en este versículo 30 dice que Jacob le puso a aquel lugar Peniel, intermedia, dice Génesis 32, versículo, bueno, en la parte central dice que Peniel quiere decir cara de Dios. Entonces alguien puede decir, pues ya está la pregunta contestada. Jacob sí vio a Dios, pero en el libro de Oseas dice que era un ángel. Y nosotros hacemos distinción de Dios y un ángel. ¿Por qué cuando ve a este ángel dice que vio a Dios? Estas preguntas se nos deben de ir quedando en este tema para poder llegar a la conclusión. Vamos a otro pasaje. Dice Éxodo capítulo 33, versículo 11, hablando ahora de otro personaje en la Biblia que se llama Moisés. Moisés fue el libertador, el que Dios utilizó para libertar al pueblo de Israel de Egipto. Y dice así, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y volvíase al campo. Mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de él en medio del tabernáculo. Había un lugar donde el pueblo de Israel tenía sus tiendas, ya en el desierto, y había una tienda que se ponía afuera de donde estaba la mayoría de las tiendas del pueblo de Israel, afuera del campo de Israel, así se menciona, y Moisés salía ahí y hablaba con Jehová. Y dice aquí que hablaba Moisés cara a cara. ¿Qué quiere decir? Que ahí se le aparecía a Dios y en forma física hablaba con él. Así, a eso se referirá. Porque miren, cuando nosotros decimos
voy a ver a alguien cara a cara, eh, pues a lo mejor es porque vamos a tener la oportunidad de, de ver su rostro. Dice Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 14, hablando, nada más para aclarar este término, dice, porque espero verte en breve y hablaremos boca a boca. Cuando dice boca a boca, o en la Biblia cara a cara, pues ¿a qué se referirá? Se referirá a que Dios se le aparecía a Moisés y en ese momento hablaba boca, cara a cara. No, mire, dice en el libro de, bueno, libro, bueno, ahorita vamos a ver, hay un pasaje que dice que va a hablar, que con Moisés habló cara a cara, dice a las claras. Ahorita se los doy, ahorita les doy ese pasaje, este, para que vean que cuando dice cara a cara, no se refiere a que Dios se le aparecía, sino se refiere a que Dios le hablaba, no en forma de figuras. Déjenme de una vez se los, eh, se los comparto. Es números 12, versículo 8. Se los voy a poner en la pantalla. Dice así: boca a boca hablaré con él, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar con mi siervo Moisés? Entonces vemos que hablar cara a cara o hablar a las claras es lo mismo, ¿sí? Y dice que cuando Dios habla a las claras con alguien, 24, cuando suben algunos ancianos al monte de Sinaí, dice, así utiliza esta frase nuestra Biblia, y vieron al Dios de Israel y había, bueno, voy a leer desde el 9 para que vean de qué se trata. Y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Con este pasaje hay muchos que dicen, ya está la conclusión. Si ahí dice claramente que lo vieron, pues quiere decir que Dios descendió, se les apareció y ellos físicamente lo vieron. Será así. Por eso les estoy dando todos estos pasajes para que ustedes los vayan teniendo y, y después ya cuando leamos todos, veamos cómo se acomodan y se entienden todos cuando lleguemos a la conclusión. Muy bien, dice Deuteronomio, capítulo 4, bueno, antes de Deuteronomio les voy a leer este pasaje de Éxodo 33:11. Ah, no, ya les leí 33:11. Es Deuteronomio 5:4. Vamos a Deuteronomio 5:4. Dios les dice a Moisés, dice, y al pueblo, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. ¿A qué acontecimiento se está refiriendo aquí que dice que Dios habló cara a cara con el pueblo en el monte en medio del fuego? Pues se refiere a cuando les dio los 10 mandamientos. Solamente que en Deuteronomio 4, versículo 15, les dice lo siguiente:
Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego. O sea, no vieron, el pueblo de Israel oyó la voz de Dios, escuchó los 10 mandamientos, pero no vio a nada, no vio ninguna figura, dice, porque no os corrompáis y hagáis eh, para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de algún animal que sea en la tierra, figura de ave que vuele por el aire, figura de ningún animal que vaya arrastrando por la tierra, figura de pez. Es decir, no vieron absolutamente ninguna figura el pueblo de Israel el día que Dios habló con ellos. No vieron ninguna figura. Entonces, ¿qué vieron? Alguien podría decir, no vieron nada, ¿sí? Y entonces, ahora vamos a pasar a los textos del Nuevo Testamento para ver qué nos dice acerca de que si se puede ver a Dios o no. Dice Juan, capítulo 1, versículo 18. Juan 1:18. Parece ser que los pasajes que anteriormente vimos como que ya nos estaban alentando a pensar que Dios sí se le ha visto, que lo han visto no solamente una persona, sino varias. Pero llegamos a este pasaje en Juan 1:18 y dice, a Dios nadie le vio jamás. Entonces quiere decir que todo lo del Antiguo Testamento que nosotros pensábamos que se le había visto físicamente a Dios, pues aquí este pasaje como que nos hace ponernos tristes. Si estábamos llegando a alguna conclusión ya, pues nos hace ver que nuestra conclusión no es correcta. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, es decir, Cristo, que está en el seno del Padre, Él le declaró. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí dice que nadie le vio a Dios. Y luego vamos a otro pasaje en San Juan 6, versículo 46. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este es el que ha visto al Padre. Y sabemos que ¿quién vino de Dios? Pues Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús es el único, dice este pasaje, que ha visto al Padre. De ahí en fuera, nadie ha visto al Padre. Y todavía más, en 1 Timoteo, capítulo 6, dice el versículo 16, hablando de Dios, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. ¿Pero qué dice? Al quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces no podemos ver a Dios. Dice el versículo 37 de Juan 5, y el que me envió, el Padre, Él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Y eso lo está diciendo Cristo Jesús. Estamos citando palabras de Cristo Jesús en San Juan 6 y Juan 5. Entonces alguien dice, entonces ¿a qué se refería ya cuando ellos veían a Dios? Y Jacob cuando peleó con este ángel y hasta dijo, he visto a Dios. ¿A qué se refiere? Dice Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Si Dios es espíritu, nosotros sabemos que un espíritu, pues es, hermanos, algo que no se ve. Dios es un ser invisible. No lo vamos a poder ver con estos ojos. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. El cual, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible. Aquí nos aclara que Dios es invisible. Entonces,
si el hombre no lo puede ver, porque es invisible, hablando en forma material, entonces, ¿cómo se le puede ver a Dios? Aunque, bueno, la pregunta es si se podía ver a Dios, ¿verdad? Pero estamos viendo que materialmente no lo podemos ver. Materialmente no lo podemos ver porque Dios no es semejante a nada de lo que conocemos. Dice Isaías 40:18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Dice el versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o seré asimilado? Dice el santo. Todavía más, en el libro de Isaías, me parece que es 46. Vamos a Isaías 46. Ese no lo había grabado, pero aquí está. Ah, está. 46:5 dice: ¿A quién me asemejaréis y me igualáis y me comparáis para que sea semejante? Entonces Dios no es semejante a nada, a ninguna criatura. Es alguien invisible, es un espíritu. Entonces no lo podemos ver con estos ojos. ¿Qué tenemos entonces que entender? Se menciona que se ve a Dios. Bueno, vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 2. Y apareciósele a Moisés el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Ya cuando se acerca Moisés, se oye una voz de la zarza y le dice que se quite los zapatos. Y surge en el versículo 6 la voz, vean lo que dice. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero si en el versículo anterior decía que era el ángel de Jehová, ¿por qué cuando se habla de que alguien tiene contacto con ese ángel tan especial, dice que ve a Dios? ¿Por qué se habla de esta manera? Vamos a ver otro pasaje. Jueces capítulo 6. Ya vamos llegando a poder concluir algo. Dice: y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, Gedeón fue un juez, y se le aparece el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. O sea, Gedeón y otros personajes de la Biblia vieron ángeles. Pero este ángel en especial, cuando ven al ángel de Jehová, pues hay algunos que exclaman que ven a Dios cara a cara. Miren, o que ven a Dios, dice Jueces 13, versículo 18. Versículo 17. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, otro personaje al que se le apareció el ángel de Jehová: ¿cómo es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto? Versículo 17. Y Manoa tomó un cabrito de las cabras y un presente y sacrificó sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro a vista de Manoa y de su mujer. Y dice el versículo 22. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Fíjense que estas expresiones ven a un ángel y concluyen ellos: a Dios hemos visto. ¿Por qué se llega a esa conclusión? ¿Y por qué estas frases nos hacen pensar que sí realmente estaban viendo a Dios? Bueno, para entender esto, tenemos que ir a Efesios capítulo 1
y ver que el hombre tiene unos ojos que no son materiales. Con estos ojos es con los que se puede ver a Dios. Dice Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Quiere decir que el hombre no solamente ve cosas físicamente, sino también las puede ver con el entendimiento. Esto es lo que Cristo Jesús les explica a sus discípulos en el libro de Juan, capítulo 14, dice el versículo 8. Dícele Felipe, uno de los discípulos le dice a Cristo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Por qué dijo Felipe esto? Dice el versículo, le dice, yo soy el camino, eso se lo dice a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también al Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjense, Cristo Jesús, habiendo dicho varias veces que no se le podía ver al Padre, aquí dice que ellos, los discípulos, habían visto al Padre. Y dice el versículo 8, dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9, Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Estas palabras, cuando no se entienden, alguien piensa que el Padre y el Hijo son el mismo ser, pero no es así. Lo que está diciendo Cristo Jesús es que se puede conocer a Dios y se puede ver a Dios por medio de Él, porque Él venía a hacer las cosas que el Padre le había enseñado. Dice Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Entonces Cristo Jesús, cuando vino a la tierra, vino a enseñar cosas que el Padre le había enseñado. De esa manera, alguien que ve, que oye a Cristo, que conoce de su palabra, puede ver a Dios. Y esto es algo muy importante. A Dios sí se le puede ver. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Físicamente, no, porque es un espíritu, es invisible. ¿Se puede ver al Padre? ¿Cómo es? ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente? Viendo las cosas que Cristo Jesús hace, dice y actúa. Por eso, cuando aquellos hombres, dice en Éxodo 33, y con esto ya vamos a ir concluyendo, ya nos tardamos en el tema, pero vamos a llegar a esta hermosa conclusión, que a Dios sí se le puede ver con el entendimiento por medio de Cristo Jesús. Y físicamente no pensemos que vamos a ver a Dios. Dice el libro de Éxodo 31, versículo 12. Fíjense las respuestas de Dios. Y aquí está encerrado mucho de la respuesta de a la pregunta de nuestro tema. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia con mis ojos. Versículo 33. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos, y mira que tu pueblo es aquesta gente. ¿Qué le preguntó Moisés a Dios? Dice, dime quién va a ir conmigo, quién va a ir con nosotros en el camino, en el desierto, y también muéstrame el camino que voy a seguir.
Y Dios, fíjense lo que responde, versículo 14. Aquí está la respuesta a nuestra pregunta del día de hoy. Y él dijo, Dios le dijo a Moisés, mi rostro contigo y te haré descansar. ¿Quién iba a acompañar a Moisés? Dice aquí que el rostro de Jehová. ¿Quién es ese rostro de Jehová? Es su ángel, es decir, ese mensajero tan especial que es Cristo Jesús. Ese ángel es el rostro de Jehová. Y conociendo a ese ángel, conociendo a Cristo, viéndolo actuar, viéndolo hablar, conocemos a Dios. Por eso Cristo Jesús les dijo, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vamos a nuevamente a ver ese pasaje y concluimos. Dice el versículo de Juan 14, versículo 9. Jesús le dice, ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. Entonces, ahora sí entendemos. El rostro de Dios no es un rostro que eso es Dios, no. El rostro de Dios es Cristo Jesús. ¿Por qué Cristo Jesús? No es que tengan un parecido físico como el que Cristo Jesús tenía aquí en la tierra, no, sino que el parecido de Cristo y Dios es en su forma de pensar, en su forma de actuar. Por lo tanto, cuando aprendemos la doctrina de Cristo Jesús, estamos viendo cómo es el Padre, cómo es Dios. De tal manera que la pregunta que nos hacíamos, ¿se puede ver a Dios? Sí, se puede ver a Dios físicamente. No, nadie puede verlo físicamente. Él no es algo material, por eso no se le pueden ver con estos ojos. Se le ven con los ojos del entendimiento por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso es tan importante que si queremos ver a Dios, pues veamos las enseñanzas de Cristo Jesús para conocer al Padre. Bueno, pues con esto estaríamos concluyendo el día de hoy esta exposición. Si hubo algún retraso en las conexiones, les ruego que me disculpen. Parece ser que por ahí se quedó la imagen congelada. A ver si se descongela. Si no, pues no importa, con que me estén escuchando. Pues con esto concluiríamos y damos por concluido, por terminado este tema. Y espero que nos sirvan estos pasajes para entender más cómo se puede ver a Dios. Pues que todos tengan una bonita semana, que estos pasajes nos ayuden, nos hagan meditar y podamos enseñar a otros acerca de pues esta pregunta que nos hicimos. Que todos estén bien, paz a vosotros.